Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren todos muy bien, que Dios los bendiga. Es un privilegio y es un gozo para mí poder hoy servirle al Señor, ser utilizado por Él para presentarles un mensaje del Señor para todos, cada uno de nosotros. Y por supuesto, ¿verdad? También es un mensaje para mí, ¿verdad? Directo al corazón para mí. He preparado hoy un mensaje cortito, pero espero que realmente sea fácil de entender para todos y que de verdad nos ayude a cada uno de nosotros a esforzarnos por tener una relación cercana, pero sobre todo genuina con nuestro Señor Jesucristo y fuera de toda religiosidad. Como pueden ver en la imagen, he titulado el mensaje o la prédica del día de hoy, como está escrito en los capítulos 7 de Mateo, versículo 15, y también está, lo vamos a encontrar en el capítulo 6 de Lucas, específicamente en el versículo 43, en la versión Reina Valera de 1960, que el título dice así: por sus frutos los conoceréis. Y bueno, ya más adelante vamos a ver por qué he titulado esa prédica y ese mensaje el día de hoy. Vamos a adentrarnos un poquito en las escrituras para que podamos ver esa relación que tiene el título con la prédica del día de hoy. Y bueno, en el libro de Mateo, en 7, versículos del 15 al 20, dice así. Si tienen su Biblia por ahí cerca a mano, los invito para que me puedan seguir con los diferentes versículos bíblicos, ya que no los voy a proyectar en su totalidad en la presentación para no cargar las filminas, sino para que ustedes me acompañen en sus respectivas Biblias. Dice así, Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y es que este versículo nos enseña y nos deja muy claro que en primer lugar no nos debemos dejar llevar por las apariencias o por lo que vemos a través de nuestros ojos o a simple vista, sino que por el verdadero fruto que damos, así es como debemos eh, de enfocarnos para que las personas nos vean, pero sobre todo el Señor. Así que estamos llamados a dar un buen frutos y ser árboles buenos, porque si no, pueden haber consecuencias como lo dice el versículo, que puede ser cortado y echado al fuego. Y es que muchas veces vemos cómo las personas nos muestran una cara, pero en realidad no son consecuentes con lo que dicen, con lo que hacen. Y me llama mucho la atención que exactamente después de este versículo 20 de Mateo, el siguiente título que nos dice la Biblia dice, nunca os conocí. Y dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto lo dijo Jesús. Y qué fuerte y qué triste también. Además, cuando muchas veces tenemos esa fachada o damos esa imagen de religiosidad, pero no evidenciamos en nuestras vidas esos frutos genuinos de la fe ni un arrepentimiento correcto. Es decir, nuestro corazón está lejos del Señor. Y recordemos que Dios ve y pesa los corazones, no la apariencia. Recordemos cuando fue escogido el rey David como rey. Dios no se fija en las apariencias,
sino en los corazones de cada uno de nosotros. Y es que no podemos engañar al Señor. Podemos engañarnos a otras personas o inclusive hasta nosotros mismos. Pero el Señor nos conoce a cada uno de nosotros y sabe las intenciones de nuestro corazón y si tenemos una relación genuina con Él y si lo amamos genuinamente a Él o simplemente estamos mostrando una cara y no somos consecuentes con lo que creemos que estamos haciendo bien. Vamos a irnos al libro de Marcos, específicamente en el capítulo 11, que vamos a desarrollarlo un poquito más, para ilustrar y aprender cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña este tema de la higuera y la purificación del templo, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes de ello, en los primeros versículos del capítulo 11 del libro de Marcos, nos ilustran y se nos narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y vemos cómo las personas en ese momento, en ese entonces, veían entrar a Jesús sentado sobre un pollino de asna, ¿verdad? Así como lo estaba profetizado en las Escrituras, en el libro de Zacarías y cómo lo recibieron las personas con alegría al Señor, ¿verdad? Porque veían que sí, se estaban cumpliendo las profecías y llegaba el Salvador, ¿verdad? De Israel. Pero esas mismas personas, unos poquitos días más adelante, serían los mismos que estarían crucificando a Jesús. Es decir, mostraron una cara en la entrada del día de Jesús, pero pocos días después estaba mostrando las verdaderas intenciones en el corazón. Y es que en el versículo 12 se nos relata al día siguiente de este evento una gran enseñanza a través de la higuera seca y la purificación del templo, que es el centro del mensaje que les quiero compartir a ustedes el día de hoy. Vamos a leerlo. Eso está en Marcos capítulo 11, a partir del versículo 12 hasta el 14. Y este dice así: Al día siguiente, es decir, un día después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Veamos qué interesante en este pasaje de la Biblia y vamos a resaltar algunos elementos claves para la enseñanza. Y lo primero que se nos describe en la palabra de Dios es que la higuera de la cual Jesús puso sus ojos estaba llena de hojas. Es decir, no era cualquier higuera que tal vez estaba un poco marchita o que estaba fea, sino que estaba llena de hojas. Es decir, irradiaba vidas, o sea, que era una planta saludable. También otro aspecto importante es que a pesar de que tenía hojas, la higuera no tenía higos, estaba sin higos, ¿ok? No tenía fruto. Otro elemento importante es que nos lo relata la Biblia, es que no era tiempo de higos, ¿ok? Y que esto es clave. Y además de eso, el cuarto elemento a resaltar en este pasaje es que Jesús tuvo hambre. Y bueno, como la palabra de Dios y específicamente en estos versículos nos habla de higueras e higos, e investigando un poquito, es importante saber y conocer que las plantas de higos tenían un ciclo de producción particular. Normalmente daban cosecha, es decir, daban su fruto a finales del verano u otoño. Es decir, en una época por ahí a septiembre, octubre, cercano al mes, o ser cercano a esos 2 meses, más o menos.
Pero la época exacta en la que se relata este acontecimiento de Jesús con sus discípulos era aproximadamente entre marzo y abril. ¿Por qué? Porque era un tiempo cercano a la Pascua, cuando Jesús hizo su entrada a Jerusalén y posteriormente fue crucificado. Esto es importante. ¿Por qué? Por eso es que en la palabra de Dios nos dice, y Marcos específicamente, nos detalla que no era tiempo de higos, porque efectivamente, según el ciclo de producción de los higos en Israel en esa época, no eran tiempos de higos. Sin embargo, aquí nos podemos preguntar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso es importante? Y es que las higueras sí daban un pequeño fruto, que yo investigué un poquito, que se llama brevas. Y podemos decir que relacionarlo como unos higos tempraneros o como un fruto tempranero. Y eso es importante porque nos hace referencia a que si una higuera tenía esas brevas antes de que generara su fruto maduro, es porque esa iba a ser una higuera que sí iba a producir el fruto. Pero si estaba seca y no tenía esos frutos tempranos, esas brevas, era muy posible o casi seguro que esa planta en el verano era estéril y no iba a producir nada. Y entonces esto es una primera clave. El hecho de que la planta tuviera hojas, es decir, como les decía, estaba verde, estaba frondosa, da una apariencia de vida, de salud. Dios nos examinará por los frutos que nosotros demos, y frutos tempranos en primera instancia, y luego ya frutos maduros conforme nosotros avancemos y crezcamos en la fe y en ese proceso de santificación. Las hojas en este versículo, ya lo vamos a ver más adelante, también es una representación de que podemos nosotros conocer la ley, conocer la Biblia, la palabra, pero si somos religiosos y nos quedamos ahí, no vamos a tener ese fruto o esa relación viva con Jesús, que es lo que Él espera con nosotros. Sabemos que a lo largo de la Biblia, y lo podemos ver en diferentes pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el Señor ha relacionado a su pueblo de Israel con las higueras, ¿verdad? Y en este capítulo de Marcos lo relaciona con la religiosidad de Israel, claro está, pero también aplica para cada uno de nosotros y para nuestras vidas. Y es aquí donde quiero que todos nos hagamos esa introspección. Al inicio del capítulo, ¿verdad? Recordemos cómo Jesús hizo su entrada a Jerusalén. Vimos la imagen, sentado en el pollino de asno, que eso fue un día antes de que sucediera lo de la higuera. Pero posteriormente, cuando se maldijo la higuera, fueron al templo de Jerusalén al día siguiente. ¿Y qué encontró nuestro Señor? Bueno, solo imaginemos la escena. Quiero que cada uno de nosotros nos imaginemos más o menos esta escena, como lo relata los versículos del 15 al 19 de Marcos en el título de la purificación del templo. Y dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo utilizando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ojo, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Recordemos que en el templo en Jerusalén, en esa época, ¿verdad? Se hacían todos los sacrificios y los rituales que la ley de Moisés ordenaba, ¿verdad? Para pedir el perdón por las faltas, por los pecados, mediante el derramamiento de sangre de animales sin mancha y sin defecto.
Entonces, lo que nos dicen las escrituras en este pasaje, imaginémonos el templo, ¿verdad? En su máximo esplendor, ¿verdad? Y afuera de él, en esos patios, ese montón de puestos de mesas, ¿verdad? Con personas vendiendo a la entrada del templo, palomas y los diferentes animales que se utilizaban para los sacrificios, ¿verdad? Em, y posiblemente esas personas que estaban en esos puestos vendían, ¿verdad? A precios elevados lo que estaban comerciando ahí. E inclusive podría ser que esas personas que tenían esos puestos tenían que pagar inclusive algún tributo, ¿verdad? A los principales sacerdotes, ¿verdad? O los encargados del templo por estar ahí. Y es posible que si alguien venía a cumplir la ley en su momento, ¿verdad? Y traía su propio animal para la ofrenda o para el sacrificio, es posible que estas personas que estaban ahí haciendo mercader examinaban el animal y si no cumplía con los parámetros, porque tenía que ser sin mancha o sin defecto, lo obligaban a comprarles a ellos, ¿verdad? Es decir, lo que se nos relata por acá es que era todo un negocio para los líderes y para los religiosos del templo esto, ¿verdad? ¿Cómo no se iba a indignar nuestro Señor Jesús de encontrar este tal escena? Pero bueno, actualmente muchas veces esto mismo lo vemos en religiones, en otras religiones o en estructuras nicolaitas, en donde exigen diezmos, pagos o cosas a cambio de ciertas otras beneficios. Esto no solamente sucedió hace 2000 años, sino que también lo vemos ahora en la actualidad. ¿Y qué es lo más grave de lo que leímos de la cena anterior, ¿verdad? Es que los principales sacerdotes y los escribas, que estos religiosos, se escudaban o se sentían tranquilos pensando que como ellos servían en el templo de Dios que estaba ahí y cumplían con los rituales, podían seguir pecando o haciendo esas mercaderes sin temor, ¿verdad? Creyendo que la presencia de Dios a través del templo los libraría de cualquier juicio oculto. Y veremos que estos religiosos, como lo leímos, buscaban cómo matarle cuando Jesús botó todas esas mesas, porque le tenían miedo, dice la palabra. Pero el versículo nos dice que el pueblo estaba admirado de la doctrina que decía Jesús. Es decir, no querían matarle o no se hizo algún tipo de alboroto por el Señor haber volcado las mesas de los cambistas, sino porque había desnudado las verdaderas intenciones del corazón de estos religiosos y había exhibido el negocio que tenían. Es decir, les quitó la máscara y les reveló la verdadera cara de estas personas. El Señor mismo dijo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros lo habéis hecho cuevas de ladrones. Jesús respondió con estas palabras que están escritas en Isaías 57, 56, 7 y en Jeremías 7:11. Aquí exhortó a estos sacerdotes como ellos estaban profanando el pueblo de Dios, cambiándole el propósito para el cual se construyó. Y ellos, en lugar de arrepentirse genuinamente y utilizar el templo como casa de oración, y no solo para ellos, sino para personas de otras naciones, seguían y se escondían, justificando sus rituales y sus actos en su religiosidad. Recordemos la maldición de la higuera. La Biblia nos describe que Jesús tuvo hambre. ¿Se acuerdan de esa pequeña clave? ¿Y por qué nos relata eso? ¿Por qué está ese detalle? Y es que cada detalle que está en la Biblia tiene un significado y un propósito. No está ahí por cualquier cosa. Y es que, bueno, si dijimos e hicimos la referencia de que la higuera es una representación del pueblo de Dios duro de cerviz, religioso, seco desde las raíces, esa hambre también representa el deseo de Jesús de encontrar en su pueblo y también en cada uno de nosotros
esa esencia verdadera, esa fe verdadera, esa relación genuina con Él. Mas como vemos en los versículos, no la encontró y por eso vino la consecuencia. Encontró la higuera seca, no encontró fruto y por eso la higuera Él la maldijo y se secó. Seguidamente, la Biblia nos enseña cómo esa higuera maldecida se secó. Pasó de estar llena de hojas, de estar verde, frondosa, a secarse totalmente de un día para otro, o sea, en algo sobrenatural. Y luego Jesús empieza a enseñarnos de la fe. Y eso está en Marcos 11 del 20 al 26, que se los voy a compartir. Y dice así, la higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, ojo la respuesta, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Interesante. Jesús maldijo a la higuera para enseñarnos una lección importantísima sobre la verdadera fe y la honestidad y que no actuemos con hipocresía espiritual. Él quiso mostrar que la fe no se basa en las apariencias, sino en los frutos que verdaderamente se producen. Por eso usó la higuera como ejemplo. Aunque por fuera estaba verde, llena de hojas, y que parecía que podría tener frutos, o esos frutos tempranos, esas brevas, en realidad no tenía ninguno. Esta actitud de Jesús relata la importancia de una fe genuina que refleje en nuestras acciones y en resultados concretos con nuestra forma de vivir. Y esto es una advertencia para todos nosotros sobre la importancia de producir frutos espirituales mediante la fe, visibles en actitudes de amor, de justicia y de verdad. La lección que Jesús dejó a los discípulos y a todos nosotros es que las apariencias nos pueden engañar, ¿sí? Pero a Dios no. Dios ve los corazones. No basta con tener una apariencia de bondad o de religiosidad. Es necesario vivir conforme a todas las enseñanzas que Jesús nos ha dado a través de su palabra, dando frutos reales en nuestras vidas. La verdadera fe nos revela o se revela más bien en esas acciones de amor y de cumplimiento de la voluntad del Señor en nuestras vidas. Él desea un corazón transformado que produce buenas obras en cada uno de nosotros, mediante un proceso, ¿sí? Aquí se nos enseña que la nación judía también había sido maldecida por Dios porque no tenían fe, no tenían una fe y una relación genuina con Él. Eran simples religiosos. Ellos confiaban en sus obras, en lo que hacían, pero no en Dios. Y esa fue la razón fundamental por la que vino juicio sobre ellos, ¿sí? Al mismo tiempo, también tenemos que entender que la fe es el único medio por el cual podemos llevar fruto para el Señor y ser librados de esa esterilidad espiritual. Y la fe en Dios nos puede llevar y nos llevará a superar todas aquellas dificultades que siempre nos encontremos durante esta carrera de la fe que describió Pablo en sus libros. Y qué interesante que antes de empezar este mensaje, el mensaje que nos dio Diana también de gozo en la adversidad. Y es que es a través de la fe
que podemos tener siempre gozo a pesar de las situaciones. Y sí, vamos a tener situaciones complicadas en nuestra vida, pero solamente la fe cimentada en el Señor nos hará poder salir de ellas. Y es que la verdadera fe comprende en entender que nosotros no vamos a poder por nuestros propios medios alcanzar las obras y la salvación en Dios. Y es por eso que la fe descansa en el poder y en la gracia del Señor en cada nosotros. Aquí se encuentra el secreto para todo milagro producido por la fe en Dios. Orar no significa, orar con fe no significa únicamente estar seguros de lo que estamos pidiendo va a suceder, sino que debemos de asegurarnos también que lo que estamos pidiendo se ajusta al plan de Dios. Porque no debemos olvidar que la fe es nuestra respuesta de confianza a lo que Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Y es que, ¿se acuerdan al inicio del título de la prédica de hoy? Por sus frutos los conoceréis, le puse así. Y es que actualmente vemos como muchos dicen ser cristianos, dicen ser seguidores de Jesús. Los vemos que tal vez asisten a alguna iglesia y hemos escuchado como inclusive, en- cito entre comillas, está de moda, ¿verdad? Decir que son seguidores de Jesús. Y eso lo escuchamos ahora más frecuente que antes. Inclusive personas que leen la Biblia y que hasta muestran ser buenas personas, bondadosas, hasta piadosas. Eso es lo que vemos nosotros. Pero la realidad es que muchas de esas personas, lamentablemente, no muestran esa obediencia que el Señor nos pide. Y tampoco se observa ese proceso de avance en la santificación a la cual todos estamos llamados de ir escalando poco a poco, sino que más bien vemos que pasa el tiempo, inclusive hasta años, y no observamos frutos en esa persona. ¿Y cuáles son esos frutos? Bueno, la palabra de Dios nos lo dice en Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto nos recuerda que un cristiano, por definición, debe producir frutos espirituales, aunque sean pequeños o higos tempranos al inicio. También trata de la amenaza y la tentación de las falsas pretensiones del fruto. Eso es importante, porque muchas veces creemos estar dando fruto, pero nuestras acciones no lo representan así. La higuera, al igual que los patios del templo durante la Pascua, estaban dando una buena imagen, y eso era aún peor. Porque una cosa es no dar frutos o no tener frutos fuera de tiempo, pero otra cosa es carecer de los frutos mientras fingimos que los tenemos o que los estamos dando. Y esto es más delicado. Nuestra vida personal puede parecer que va por buen camino. Nuestras hojas pueden parecer las del mejor cristiano, verdes, frondosas, grandes. Pero puede ser que nuestra raíz esté marchita, esté seca. Puede que no haya fruto de santidad ni de intimidad genuina con Dios. Y es aquí donde podemos caer en que nuestras hojas, las hojas que nosotros creemos que tenemos y estamos mostrando, pueden engañarnos y pueden boicotearnos a cada uno de nosotros. Y nosotros vivir pensando que estamos bien y estamos secos. Entonces, muchas veces nos pasa eso, que nos sentimos seguros y confiados porque leemos la Biblia, porque escuchamos prédicas, los, los días de reposo,
creemos que estamos bien con el Señor, pero si no estamos dando ese fruto, si no estamos cultivando esa verdadera relación y genuina con nuestro Señor Jesús, y no estamos avanzando en ese proceso de santificación, es posible que no estemos viviendo como el Señor nos lo pide y espera de cada uno de nosotros. Y sí, nuestra salvación es exclusivamente por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Y gloria a Dios por eso, ya que en nuestra humanidad sería imposible alcanzar la salvación. Pero una fe verdadera tiene que producir buen fruto. Recordemos el primer versículo que leímos. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El templo de Jerusalén era como una higuera estéril, tenía mucho follaje, es decir, así cumplían con las ceremonias, con los cantos, con las oraciones, pero no tenía frutos, como justicia, amor, bondad, benignidad. De ahí que se secara desde la raíz y que el templo fuera destruido y no quedara piedra sobre piedra, como lo dijo Jesús. Y esto nos hace pensar también a nosotros, en cada uno de nosotros. Debemos de preguntarnos sinceramente, genuinamente, en nuestra intimidad con el Señor, ¿estamos dando frutos de amor y justicia o por lo contrario es solo una apariencia como la higuera estéril o el templo? Tenemos que preguntarnos eso. Y para concluir, quiero presentarles 4 cosas para que nos lo recordemos. Dios espera que nuestra fe produzca frutos como número 1, aunque sean frutos tempranos, si estamos empezando, o frutos maduros, si ya tenemos más años de estar en la fe. La apariencia no es suficiente. Tenemos que esforzarnos y vivir según las enseñanzas de Dios a través de su escritura y en una relación genuina con Él. La fe verdadera tiene poder para cambiar cualquier situación. Debemos de actuar conforme a lo que creemos, que nuestra salvación es por gracia, pero demostrando obras a través de nuestra fe en agradecimiento a esa salvación que el Señor nos ha dado por gracia, dando fruto verdadero. Así que por sus frutos los conoceréis. Si no estamos dando fruto, así conoceremos si esa persona no está avanzando en ese proceso de santificación o si nosotros no estamos avanzando en ese proceso de santificación o si estamos viviendo conforme a lo que el Señor espera para cada uno de nosotros. Y bueno, eh, este es el mensaje que tenía para hoy. Es un mensaje cortito que espero que nos ayude para que podamos examinarnos cada uno de nosotros a través de una relación genuina con nuestro amado Señor Jesús. Y antes de terminar, antes de finalizar por el día de hoy, quiero hacer una oración para los que nos están viendo ahorita en vivo o para las personas que nos puedan ver a futuro de esta prédica cuando esté subida en el canal y que quieran entregar su corazón y su vida al Señor. Señor Jesús, Padre Celestial, Abba Padre, gracias Señor, te damos por este día que nos has regalado, Señor, que tú has creado, Señor. Hoy, Señor, en esta tarde, si alguien, Señor, quiere entregarle su vida a ti, Señor, reconocerte como único y suficiente Salvador, Señor, que esa persona
diga en su corazón y repita, Señor, Señor, que reconozca, Señor, y que tenemos que reconocer que nosotros muchas veces hemos vivido como ser humanos bajo nuestra propia creencia, bajo nuestros propios estándares, Señor, ignorando tu palabra. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros, amado Señor. Y no queremos seguir viviendo, Señor, de esa forma, en esa vida antigua, Señor, que es una vida vacía, que no da buen fruto, Señor, que no tiene ninguna bendición, Señor. Queremos dejar de hacer, Señor, de pecar. Ayúdanos, Señor, para poder cambiar esa vieja naturaleza de cada uno de nosotros, Señor. Así que, Señor, hoy, en esta tarde, Señor, creemos en nuestros corazones y confesamos con nuestra boca que tú, amado Jesucristo, eres nuestro único y suficiente Salvador, que eres el Hijo de Dios que vino en carne a la tierra, Señor, a cumplir la ley de Moisés, los salmos y los profetas, que tuviste una vida santa, perfecta y sin mancha, y que entregaste tu vida en ese madero, en esa cruz, para la salvación de cada uno de nosotros que creemos en ti, Señor. Tú hiciste ese sacrificio único y perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Así que hoy reconocemos que tú eres nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Que el Espíritu Santo venga a morar en nuestros corazones a partir de este momento, que renueve nuestro espíritu, Señor, nuestra forma de vivir, Señor. Límpianos y ayúdanos a poder vivir en integridad, rectitud y obediencia, cumpliendo tu palabra, tus estatutos, decretos, mandamientos y todo lo que tú esperas de cada uno de nosotros, para que nuestra vida, Señor, sea agradable a ti, Señor, como un olor fragante para ti, Señor. Ayúdanos a vivir y avanzar en este proceso de santificación para poder reunirnos contigo, Señor, cuando tú nos llames a nosotros, a tu iglesia, Señor, y nos reunamos contigo sobre las nubes, como escrito está, Señor. No nos dejes nunca aquí, Señor, en la tierra, cuando tú vengas por cada uno de nosotros y llévanos contigo, como lo dice tu palabra. La iglesia y la esposa dicen, ve. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.